Bien, en el día de hoy yo quiero que reflexionemos acerca de una palabra que el Señor da a través del profeta Miqueas. Miqueas, amén, capítulo 6, versículos 6 al 8. Ahí vamos a estar leyendo para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Añada pues Dios bendición a esta santa y bendita palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Los deberes que requiere Dios del hombre. Aunque el encabezado de la palabra dice lo que pide Jehová de ti, nosotros le hemos puesto los deberes que requiere Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra en esta profecía de Miqueas, considerado uno de los profetas menores, no se le llamó menores por el contenido de su escrito, que no era tan voluminoso como los demás profetas mayores. Amén. Pero con un efecto positivo. Amén. Y que nosotros pues no debemos y queremos y tenemos que meditar, hermano, en cada una de estas palabras que Dios le da a su pueblo, y que esa palabra se transmite para nosotros hoy, que a través de Jesucristo hemos alcanzado el grado de ese pueblo espiritual. Alabado sea el nombre de Dios, el pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado a precio de sangre, hermano, que se nos llama en Apocalipsis la esposa del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros meditamos en estos versículos de Miqueas, estos versículos parecen contener, hermano, la sustancia de la consulta de Balac, rey Balac, con Balaam sobre cómo obtener el favor de Dios sobre Israel. Nosotros recordamos aquella consulta que el rey Balac le pidió a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y que Balaam consulta a Dios y Dios le responde: un pueblo que ha sido bendito no puede ser maldito. Además de que había una promesa que Dios le había dado a Abraham, donde dijo: todo aquel que te bendijere, yo lo bendeciré. Ahora, el que te maldijere, yo lo maldeciré. Y conocemos la historia de cuántas veces fue Balaam, porque cada vez que le decía a Balac no se puede, él le aumentaba el monto del bono, como diríamos en este tiempo. Y Balaam volvía donde Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces cuando nosotros leemos estos versículos, encontramos como la sustancia de esta petición de Balac a través de Balaam. La convicción profunda de la culpa y de la ira, hermano, pondrá a los hombres a buscar cuidadosamente la paz y el perdón. Y entonces empieza a haber ahí una base para su esperanza. Sabemos nosotros qué provoca la ira de Dios y cuáles son las palabras que Dios ha hablado para aquellos que andan de espalda a su palabra, a su voluntad, los que no andan haciendo la voluntad de Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica el nombre de Dios. Sabemos nosotros
que un tiempo de ira se manifestará sobre la tierra. Sabemos nosotros que una situación calamitosa pesa sobre la humanidad. Y si nosotros pasamos balance a las cosas que están pasando alrededor del mundo y nos vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 9, donde Dios claramente establece que la sangre que del hombre sea derramada por el hombre será vengada. Y cuando buscamos una respuesta a todo esto, de lo que está pasando alrededor del mundo, nosotros decimos, ¿hasta dónde está la mano del hombre involucrada en todo esto? Quizás muchos creen que Dios no está mirando desde los cielos. La Biblia claramente establece que el hombre maquina en su alcoba, pero que Dios mira desde los cielos. Quizá el hombre, en su afán de riqueza, de fama, de poder, ha hecho cuantas cosas para lograr con creces aquellas cosas que ellos pretenden tener, obtener, no importando el precio, no importando a costa de qué y de quiénes. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta era la petición de Balac. Lo que Balac estaba pidiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Porque había un pueblo que venía subiendo con poder hacia la tierra que Dios había prometido. Y muchos de los pueblos que estaban delante tenían temor. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que no sabían ellos era que la mano de Dios andaba con este pueblo. Porque había una promesa dada a Dios, dada por Dios hacia Israel. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de lo tuyo y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios es fiel en su promesa. Dios es fiel en lo que promete. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí en Miquea dice, ¿con qué yo me presentaré delante de Dios? ¿Con qué? ¿Y con qué adoraré al Altísimo? Porque el hombre en su afán, repito, de riqueza, de fama, de fortuna, ha querido sobornar a Dios. Pero aparte de eso, el hombre que ha buscado poderes, las naciones poderosas, se han levantado contra la creación misma. ¿Y cuánto han muerto por invento de los hombres? Nosotros recordamos en una ocasión, cuando leemos la historia, de cómo a través de, buscando una vacuna, murieron muchísimos en Guatemala, que se tomaron como conejillos de India. Y hoy, ¿cuántos mueren? ¿Cuántos seres humanos mueren buscando la solución a una pandemia que el hombre provoca y que cree que el Dios se va a quedar de brazo cruzado? Claramente la Biblia dice en Romanos que la ira de Dios será revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se manifestará. Dios no se queda de brazo cruzado. ¿O acaso cree el hombre que va a sobornar a Dios? Dice el profeta, me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Por tanto, nosotros no tenemos con qué comprar el favor de Dios. No. Para que Dios se agrade de nosotros, para que Él se agrade de nosotros, debemos nosotros demostrar interés en la expiación de Cristo y que se ha quitado el pecado por el cual desagradamos a Dios. Eso es lo que hace que la ira de Dios sea quitada de nosotros. El interés mostrado por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien enviaste. Eso es lo que vale delante de Dios. Eso es lo que detiene la ira de Dios. ¿Cómo nosotros damos satisfacción a la justicia de Dios? ¿En qué nombre debemos de venir, ya que no tenemos nada que alegar a nuestro favor? Se agotan nuestras justificaciones. Se acaban las excusas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Con qué justicia compraremos o compareceremos ante Él? ¿Con cuál justicia? Miqueas, entonces, da una triple definición de lo que implican la norma de bondad de Dios y el compromiso de los creyentes con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Es importante, hermano, que tú y yo meditemos en esto. Tú, amigo que me escucha, pero que este mensaje llegue, hermano, a muchos. Que muchos quizás no se detienen. Los poderosos no se detienen muchas veces a prestar atención a la palabra de Dios. Usted busca los grandes gobiernos y los gobiernos de todas partes y tienen asesores para todo. Pero no hay un asesor que le diga a ellos con qué se enoja Dios o qué enoja a Dios y con qué se quita la ira de Dios. Hay un asesor de vestimenta, hay un asesor del habla, hay un asesor de discurso, hay un asesor para todo, para cada área de la vida. Economía, desarrollo, para agricultura, para recursos hidráulicos, para todo. Pero no hay un asesor. Nosotros vemos en algunos gobiernos como el nuestro que hay un enlace entre la iglesia y el poder ejecutivo. Y yo pregunto, ¿cuál es la asesoría espiritual que le dan a los presidentes? ¿Cuál es esa asesoría espiritual que necesitan ellos tener? Porque nosotros como iglesia sabemos cuál es el compromiso que nosotros tenemos delante de Dios. La Biblia claramente dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿para qué fue que se eligió la palabra de Dios? Para que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que mande razón de la esperanza que hay en ti, que está en mí. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Ha sido, dice, es útil, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que seamos preparados para este trabajo.
tú y yo no estamos para congraciarnos. Quizá no nos miren con buenos ojos, y qué bien. Tú no estás para caerle gracioso a nadie. Tú estás para proclamar el evangelio y llevar salvación a aquellos que aceptan el mensaje de Cristo predicado por nosotros. Si yo caerle gracioso a alguien significa divorciarme de la palabra de Dios, pues lo lamento. Y es lo que Miqueas hace aquí. Dijimos 3 aspectos. Miqueas decía, primero, ellos deben hacer justicia, es decir, deben ser imparciales y honrados en sus relaciones con los demás. Mateo capítulo 7 versículo 12. De modo que las cosas que tú quieres que los hombres hagan contigo, tú debes de hacerla con ellos. Imparciales. ¿Qué es lo importante? 2. Deben amar misericordia, es decir, mostrar genuina compasión y misericordia a las personas. Y es lo que los grandes no piensan. Es lo que la potencia no piensan. Ellos piensan en su carro, en su caballo, como dice el salmista. Ellos confían en carro, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tenemos memoria. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nosotros debemos demostrar una genuina compasión. El que sube riqueza, el que sube poder, el que sube grandeza de estado a costilla del otro, no tiene misericordia, no hace misericordia. Y es una de las exigencias que Dios dice aquí en Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado qué es lo bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia. 2 cosas. Y la tercera, humillarte ante tu Dios. El hombre tiene que humillarse ante Dios. El hombre tiene que reconocer a Dios. El hombre tiene que volverse a Dios. El hombre tiene que venir a los pies de Cristo. El hombre tiene que entender su estado delante de Dios. Porque la tercera dicen, deben humillarse ante su Dios, es decir, humillarse diariamente delante de Él en santo temor y reverencia por su voluntad, según Santiago capítulo 4 versículos 6 al 10, donde Santiago habla de la lengua. Y el versículo 10 Santiago dice, es que de una misma boca no pueden salir bendición y maldición. Hay muchos que proclaman a Dios en momentos difíciles. El rey de Nínive, cuando Jonás fue y predicó el mensaje de mortandad, que dijo, si de aquí a 40 días Nínive no se arrepiente, será destruido. Y el rey de Nínive dijo, nadie va a comer aquí, ni los animales. Nadie, ni los animales. Bendito sea el nombre de Dios. El hombre, cuando se ve apretado, dobla su rodilla, baja su cabeza y le pide a Dios, pero pasado el momento, vuelve, dice la Biblia, no yo, como el perro al vómito y el cerdo al lodo. Dios necesita que tú y yo nos humillemos delante de Él, que nos volvamos a Él. El apóstol Pedro, alabado sea el nombre de Dios, dice en el capítulo 5, versículos 5 al 6 de su primera epístola, que los jóvenes deben mantenerse en sujeción, que todos debemos de someternos bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que tú y yo tenemos que procurar. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Bendito sea el nombre de Dios. La adoración pública es solo una pequeña parte de la total entrega a Cristo. Manifestar
entrega a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Por tanto, debemos nosotros de manifestar un amor genuino por el Señor en un constante interés por la persona necesitada. ¿Cuánto necesitado en este tiempo? ¿Cuánto necesitan de Dios en este tiempo? Y nosotros callamos. Alabado sea el nombre de Dios. El bien que Dios requiere de nosotros es amarlo a Él con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Los deberes que requiere Dios. Los deberes que requiere Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere de ti y de mí? Estas son las cosas que nosotros tenemos y debemos de poner en práctica. Dios te bendiga. Permita Dios que nosotros entendamos cuáles son esos deberes que Dios requiere de nosotros. Permita Él que estas palabras calen en aquellos corazones que necesitan verdaderamente una palabra de Él, que puedan venir al camino, humillarse bajo la poderosa mano de Dios y cumplir con el requerimiento de Dios. Dios te bendiga.